Noticias, protagonistas y algo más con José Boca. Por Radio Litoral, FM 98.7. Reportaje exclusivo con un protagonista. En economía del comportamiento, profesor universitario, ha escrito libros sobre economía, pero además suele ser columnista de radio y televisión, es una voz joven, una voz autorizada, es Martín Tetaz. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Martín, primero, gracias por supuesto por el contacto, ¿no? Porque porque habitualmente te venimos siguiendo en distintos medios de difusión y sabemos que sos un hombre muy claro, ¿no es cierto?, para explicar algo que muchísimas veces suena muy complejo para el hombre común, ¿verdad? Y entonces, la pregunta yo sé que es difícil y abarcativa, pero más allá de todo del proceso inflacionario, de lo que se habla, si estamos o no en default, si estamos en recesión o vamos camino a ella, ¿cómo ves vos? ¿Cómo está hoy la economía y hacia dónde camina? Mira, la economía está complicada, pero con dos salvedades. La primera es que si bien está pasando un momento difícil, tampoco está en una crisis terminal, digamos, no está en un colapso similar al del 2001 o al del 89 o al del Rodrigazo, ¿no? Es decir, está complicada pero no tan grave, no está en terapia intensiva por una parte. Y en segundo lugar está complicada ya hace un tiempo, no por necesariamente por todo este tema de los fondos buitres y el default, que lo único que hizo obviamente es perjudicar un poco más, complicar un poco más el panorama, pero lo concreto es que la economía ya viene desde el último trimestre del año pasado con problemas de empleo, con problemas, bueno, en enero todos vimos la devaluación brusca que generó el problema con el dólar, luego asistimos a un fenómeno inflacionario bastante importante, los primeros 6 meses del año, las ventas minoristas que releva la gente de CAME, por ejemplo, cayeron todos los 6 meses del año, en el último mes un 8,8%, entonces la contracción económica ya venía, no era una novedad. Ahora obviamente con este escenario donde se va a cortar el financiamiento, entonces eso obviamente va a complicar un poco más el panorama, ¿no? Claro, por supuesto. Esta semana se conocía, por ejemplo, que Paraguay, fíjate vos, había captado dinero, ¿no es cierto?, al 6%, que es la mitad, mucho menos de la mitad de lo que le cobran a Argentina por lo mismo, ¿no? Sí, no, eso por supuesto en primer lugar, pero en segundo lugar hoy mismo se conoció un dato muy ilustrativo de la situación actual, sin con esto desmerecer a los vecinos de Bolivia, pero se conoció que muchos ahorristas argentinos estaban volcándose a comprar moneda boliviana. Claro. Ahorrar en peso boliviano, porque hace 4 años consecutivos que el peso boliviano está estable respecto del dólar, no tienen inflación, entonces la moneda boliviana hoy es un refugio de valor de los pesos argentinos, lo cual sin vuelvo a insistir, esto consumo respeto porque es una nación vecina que están haciendo las cosas bien, pero bueno, evidentemente quiere decir que en otro momento quizás uno se imaginaba un mundo que funcionaba al revés, donde por ahí el peso argentino era más fuerte que las monedas vecinas, y ahí parece todo lo contrario. Claro, exactamente. Ayer dijo Miguel Ángel Broda, se publicó hoy, que el gasto en la Argentina está descontrolado, que el gobierno tiene otra alternativa que aumentar la emisión monetaria para tratar de nivelarlo. ¿Vos cómo lo ves a eso? Mirá, ayer mismo la cadena nacional reconoció ese dato, reconoció que la economía prácticamente no crecía, que el consumo no había crecido nada, que la inversión no había crecido nada, y sin embargo reconoció que el gasto público había crecido 45%. Entonces, y reconoció en la misma nota que la recaudación había crecido 33%. No se necesita ser economista para darse cuenta que el gobierno empieza a tener un problema y que todo el mundo se hace la pregunta a él y dice, bueno, esto está muy bien, pero ¿de dónde va a salir el dinero para financiar ese gasto? Porque obviamente, todos queremos, uno dice, está mal que el gasto público crezca, no, todos queremos
más, que haya más escuela, que haya más caminos, que la asignación universal llegue a más familias, que sea más alta. Si todas son cosas que obviamente uno quiere, pero el problema es si se puede, el problema es de dónde salen los recursos, y al no estar los recursos, porque la recaudación, ya te digo, creció solamente 33%, mucho menos de lo que creció el gasto, bueno, y encima ahora con el agravante de que se cierra el financiamiento externo, la única posibilidad que queda es recurrir a la emisión monetaria, y la emisión monetaria obviamente tarde o temprano te genera un problema de inflación. Entonces en ese tema estamos, si uno para de la actividad económica o para el gasto público, bueno, deja de emitir, pero entonces se para la economía. Entonces el gobierno dice, bueno, no quiero reactivar porque hay una crisis económica, quiero gastar más, pero entonces aparece el problema de inflación, ¿no? O sea que estamos en ese dilema entre la inflación y la actividad económica muy difícil. Claro, por supuesto, y el tema de los fondos buitres ha venido a complicarlo aún más, como vos decís, no poder conseguir financiamiento externo, aparte está cayendo el precio de la soja, es decir, hay algunos problemas que, si bien no le podemos echar siempre la culpa al frente externo, como vos bien decís, y que son nuestros propios errores, ¿no es cierto? Sí, el frente externo acompañó durante mucho tiempo y ahora acompaña mucho menos. Claro. Si uno compara el nivel de las exportaciones argentinas de ahora con el de la década del 90, las exportaciones argentinas hoy son el triple o el cuádruple de lo que eran en la década del 90, aunque son menores de lo que eran en el año 2011 o 2012, que fue un año de fuerte exportación. Entonces el viento está soplando a favor. Lo que pasa es que sopla menos de lo que soplaba antes, desde el punto de vista de lo que es lo comercial, ¿no? Cuando la presidenta dice el mundo nos demanda menos, sí, pero todavía la soja está a $450, no está a 150, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, es verdad, claro, 300 como estaba hace 2 o 3 años atrás, donde dice, bueno, no sopla tan a favor el viento como soplaba antes, pero también dista mucho de soplar en contra, ¿no? ¿Vos cómo ves, por supuesto, para hablar de un colega, de alguien que conoce a fondo el tema como sos vos, cómo ves la pericia de este equipo económico que además está en ciernes lo que ya se está conociendo muy en boga, que podría ser hace Kicillof un hombre presidenciable de cara a lo que viene en el país? ¿Cómo ves, cómo se está manejando todo lo que es la economía y la relación con los buitres, ¿no? Mira, el equipo completo, hay cuestiones internas también, ¿no? Uno mete a veces en el mismo equipo cosas que por ahí no tienen mucho que ver, pero lo cierto es que el equipo entero, y ahí meto también al presidente del Banco Central, venía piloteando la tormenta dentro de todo bastante bien en relación a lo que pasó en el mes de enero, ¿no? Bueno, fines de febrero finalmente había logrado calmar el mercado cambiario, había logrado calmar el dólar, había logrado frenar un poco la inflación, entonces parecía, y había logrado empezar a resolver el frente externo, cerrado con Repsol, cerrado con el Club de París. Entonces daba la sensación, si vos me hubieras preguntado hace quizás de 40 días atrás, o por ahí era un poco más optimista en el panorama y juzgaba mejor lo de la pericia que habían tenido. Ahora, bueno, la crisis esta realmente creo que no se administró con pericia, ni mucho menos. Creo que la negociación fue incorrecta. En parte tiene que ver con esto que mencionaste sobre el final. Las encuestas le empezaron a mostrar al gobierno que pagaba la confrontación, que pagaba la pelea, y entonces el gobierno eligió ese camino, eligió en vez de cerrar el frente, en vez de arreglar, permitir, aunque no tuviera la posibilidad de cerrar el mismo gobierno, permitir que los bancos hicieran ese acuerdo que pretendían hacer, pero lo cierto es que el gobierno puso todas las trabas que pudo para que ese acuerdo no se hiciera, porque evidentemente el negocio político del gobierno era no acordar. El problema de ese razonamiento es que es un razonamiento de patas cortas, ¿no? Es un razonamiento que la gente puede estar entusiasmada un tiempo, puede estar, digamos, a nadie le gustan los buitres, obviamente, entonces, pero en algún momento empieza a tirar el bolsillo, ¿no? Cuando los precios suben y el salario que se queda atrás, cuando el empleo empieza a apretar y empieza a haber problemas en el hogar, bueno, la gente empieza a reclamar soluciones.
y no escuché en los últimos días de parte del gabinete ningún plan para ver qué van a hacer en los próximos 18 meses, que es lo que la sociedad está reclamando. Bueno, ¿cómo van a conducir la salida de la economía en los próximos 18 meses? Ese plan todavía no aparece. Claro. Te saco un poquito de este tema y te pregunto, bueno, ¿cómo está ese libro del que ha hablado también muy bien Tomás Bulat? Tomás Bulat ha estado también algunos viernes charlando con nosotros aquí al aire. ¿Cómo está la economía? ¿Está en tu mente ese libro? Reitero que tiene muchos conceptos elogiosos sobre él, ¿no? Sí, yo por supuesto siempre soy muy agradecido. Tomás es uno de los prologuistas del libro, claro. Y así que y todos los que somos de una generación un poquito más joven, no tanto, un poquito más joven que la de Tomás, hemos aprendido bastante de él. Justamente ahora me junto con Tomás en un rato a cenar porque vamos a empezar un programa los viernes a la noche por Canal 26, así que... muy bueno, muy bueno. Esa es una primicia entonces, ¿eh? Sí, y realmente el libro de Psychonomics, La economía está en tu mente, es un libro que es el primer libro de economía de comportamiento del mercado latinoamericano, se editó ya en Colombia, en México y en Argentina, y es un libro que está andando bien, superó todas las expectativas que teníamos nosotros, está teniendo además de muy buenas ventas, muy buena crítica, y entonces ya estamos pensando en el nuevo proyecto. Yo mientras en el momento que vos me llamabas, estaba escribiendo uno de los capítulos del nuevo libro. Estamos entusiasmados y con la expectativa de que sea un libro que cambie un poco la manera de pensar de los economistas respecto a los problemas de todos los días. Empieza en un libro hace mucho foco en las cuestiones psicológicas, en la cuestión de las expectativas, y vos sabés que para nuestro país en particular, exacto, bueno, basta ver el caso del dólar, por ejemplo, que es un caso que tiene un fuerte contenido psicológico. Acá las expectativas son particularmente importantes y bueno, el libro se ocupa justamente de herramientas para eso. Bueno, ¿tiene título o no? Todavía no. El libro nuevo tiene título, pero no te lo puedo dar. Porque está registrado por una razón legal. Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo importante es que ande bien, seguramente si está escrito con el mismo idioma en el que hablas, que te haces entender también, seguramente va a llegar. Y también les auguro a vos y a Tomás Bulat lo mejor para esa propuesta tan interesante en el Canal 26, que vamos a mirar, por supuesto, y te pido el favor de que le mandes nuestro profundo saludo a Tomás, que ha tenido contacto con nuestra gente de prensa en Buenos Aires y salida al aire en Noticias Protagonistas y algo más desde Villa Constitución en Santa Fe. Que será con mucho gusto. Muchas gracias, Martín, ha sido muy claro, y seguramente, y cuando tus horarios así lo permitan, seguramente te vamos a volver a molestar, porque ¿a quién vamos a recurrir si no, como decía un viejo periodista argentino, si no seas los hombres sabios, ¿no? Bueno, muchas gracias y estoy a disposición. Un abrazo grande. Gracias, Martín Tetaz. Buen fin de semana, muchas gracias. Bueno, Martín Tetaz es un joven economista platense con el que obviamente queríamos hablar, un hombre que se hace entender muy bien y que usted ya lo vio, hasta tenemos una primicia, va a ser un programa con Tomás Bulat, también otro economista que sale habitualmente con nosotros los días viernes, se va en el Canal 26. Así que bueno, se nos está yendo el tiempo pero valió la pena, hemos hablado con este joven economista